Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. José Francisco Alba, graduado en el Instituto Bíblico de Fe, ha trabajado en campañas evangelísticas en distintos lugares de España y pastoreado diferentes iglesias en Madrid. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de la mujer sirofenicia. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Qué bien, qué feliz y qué contento poder estar acompañado hoy de José Alba. Muy buenas, José Alba. Pues muy buenas, es un privilegio estar aquí, un alto honor, hombre, poder estar con la palabra de Dios, con vosotros. Amén. Es un gusto. La verdad que prometiste que ibas a volver y has vuelto. Sí, Eres un hombre de palabra. Yo soy como ese de las Navidades, siempre regreso a casa, no te preocupes, yo regreso. Sí. Muy bien. Es un honor, hombre. Amén. Bueno, pues vamos a aprovechar bien el tiempo, que seguro que los que nos están viendo quieren saber mucho acerca de esta mujer. ¿Qué se nos puede decir acerca de una mujer sirofenicia? Pues se nos puede decir muchas cosas. Si ves el pasaje, te darás cuenta que esta mujer era extranjera, no era judía. Sí. Era de una tierra de al lado de Israel, pero no era judía. Y cuando el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, pues mira, aquí la tienes. Aquí la tenemos. Ahí tenemos una ovejita que no era del redil. Fíjate que el Señor iba a descansar. Sí. El Señor salía, si te das cuenta desde el principio del capítulo, de estar hablando con los fariseos, de que por qué no se lavaban las manos, de por qué cogían en el día de reposo, toda una serie de discusiones. Entonces el Señor quería descansar, quería retirarse un tiempito a estar tranquilo, pero el Señor era tan buscado por todas partes. En otra ocasión, como tú sabes muy bien, dijo, venid vosotros, vamos a descansar. Bueno, allí había una multitud de gente, sí. Cuando apareció, que tuvo que hacer milagros para darles de comer. Sí. Es decir, no le dejaban descansar. Y aquí tenemos otro caso. Claro. Este caso de esta mujer extranjera, que cuando el Señor iba a descansar, aparece gritando, aparece armando bulla y diciendo, tengo un problemón. Mi hija tiene un demonio. Un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. ¿Qué podemos decir de esta mujer? De esta mujer lo que se puede decir son muchas cosas y todas muy, muy buenas. Una de las cosas que podemos decir seguramente es que es una heroína anónima, porque no sabemos cómo se llama. No sabemos nada de ella. Pero curioso. Sabemos lo que hizo. Y fue estupendo lo que hizo. Llegó a los pies de Jesús, se postró a sus pies, intercedió por su hija y el Señor Jesús, si hubiese sido... Y leyendo el pasaje, que lo hemos leído varias veces, lógico, para hacer este estudio, y a través de la vida lo hemos leído, la reflexión que te viene es decir, pero claro, pero ahora mismo, por la fe que has tenido, por venir aquí, por venir con este espíritu, con esta fuerza, con esta preocupación de madre, sí. Ahora mismo te ayudo.
Pero no va la cosa tan fácil. No fue tan no fácil. es así. Te lo voy a leer. Venga. Y lo voy a leer para que los que estáis en casa podáis poder ver la lectura que aparece en pantalla en Mateo capítulo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Qué interesante. Jesús en silencio y los discípulos, como siempre, una actitud muy cobarde, diciéndole a Jesús que se la quite del medio, que ellos también estaban muy cansados, los hombres. Pues sí, era una mujer. Era una mujer. Fran, el tema de esto es que era una mujer. Aquí vemos varias persistencias, y ahora hablamos lo de la mujer también, la persistencia de esta mujer. Y la persistencia del Señor siguiendo, pues lo que el Señor quería era la fe, ver la fe de esta mujer, potenciar la fe de esta mujer aún más, lo que tenía. Pues Fran era una mujer. Sí. Si hubiese sido un hombre, quizá no hubiesen hecho esto. Date cuenta que, el Señor Jesucristo era un judío, esta era una mujer gentil, sí. Era un rabí. Jesús en aquella época estaba mal visto que las mujeres se acercaran a los hombres. Que le hablaran a los hombres. Estaba mal visto, de hecho la mujer pues era desoída cuando daba opiniones. Sí. Era por decirlo de alguna manera, desgraciadamente era como un objeto. Yeah. Era como un objeto. Y la tenían pues ahí, ¿no? Pero el Señor Jesucristo sí hizo algo hermoso, entre otras muchas cosas, fue dar valor a la mujer, revalorizar a la mujer. Y fíjate qué es lo que Jesús le dice. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante, porque fíjate que no dice a los perros. No. Esto hay que tratarlo no es despectivo. Hay que tratarlo con un poco de elegancia, porque yo he visto en comentarios, seguramente tú también, claro. Los judíos solían decir a los gentiles que eran perros sarnosos, especialmente a los de Tiro, callejeros. Perros sarnosos callejeros. ¿Por qué a los de Tiro especialmente? Tiro había sido una ciudad amiga de Israel en épocas del rey David. Hubo un momento que esta ciudad, cuando en el 500 y pico Jerusalén fue destruida, Tiro se burló de Jerusalén, se reía de Jerusalén, aplaudió que destruyeran Jerusalén. Desde entonces los judíos los tenían, y ya desde antes los tenían gato, porque algún rey de Tiro había dicho que él era Dios y que no había más Dios que él. Sí. Los judíos esto se lo tomaban muy en serio. Claro. Entonces, de pronto, esta mujer aparece allí y el Señor Jesucristo la dice: no está bien, no de los perros, de los perrillos de compañía. Por ejemplo, yo tengo 3. Son perros domésticos, los sí, perrillos. Perritos domésticos. Yo tengo 3 y claro que si pueden cogen las migajas que se caen. En mi casa, por ejemplo, mi esposa me regaña, Carmen me regaña, que no les des comida, que no les des, que les acostumbras mal, porque yo siempre bajo cuerda les doy. Claro. Bueno, los perrillos. No es que el Señor la estaba ofendiendo, el Señor no la estaba ofendiendo, pero a ella la estaba despertando que ella no era del pacto judío. Ella no era judía, ella no era del pacto. Pero la dice, después, deja primero, Fran, dice primero que coman los hijos, que se sacien los hijos. Qué bonito, porque este primero nos abre la puerta enorme a que va a haber otra cosa. Va a haber segundos y terceros y cuartos. Claro. No es un no, para ti no hay. No. Es primero ellos, que son los hijos del pacto. Pero hay una segunda oportunidad. También vosotros vais a tener esta oportunidad, que no se dice en el texto, pero se deja la puerta abierta. Fíjate qué interesante es esto que has dicho, porque
el Evangelio de Juan nos dice que a lo suyo vino, Jesús a lo suyo vino. Y los suyos, en este caso en plural, suyos, no le recibieron. Es decir, que los primeros, aquellos que pertenecían al pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vivían bajo la ley de Moisés, hombres que nosotros conocemos muy bien en las Sagradas Escrituras, estos primeros se estaban convirtiendo en últimos porque estando en la mesa sentados, pudiendo disfrutar del Mesías encarnado, lo despreciaban, se burlaban, lo criticaban y ya sabemos el final de la historia. Acabaron votando para crucificarlo. Ahí se cumple lo que luego los evangelios nos enseñan. El mismo Jesús dice que muchos primeros van a ser postreros y muchos postreros, como esta mujer comparada con un perrito doméstico, será primero. No solamente pensamos que Jesús dijo esto para avergonzar a la mujer, sino más bien para hacerle reflexionar a aquellos que estaban en primer lugar y que no estaban disfrutando de las bendiciones de Dios. Podemos hacer una comparativa con el centurión romano. El centurión romano, un hombre bajo autoridad, también va a Jesús en un momento de su vida porque tiene un siervo que está enfermo. Y este centurión romano dice, con que digan la palabra, mi siervo será sano. Qué interesante. Aquí los discípulos no le mandan a este centurión que se calle, ni mucho menos le dicen a Jesús que lo despida. Parece que el ser hombre ya eso le hace tener un trato distinto. Pero Jesús, al igual que con esta mujer sirofenicia, es capaz de resaltar que hay más fe fuera de Israel que dentro de sus murallas. Esto es algo tremendo. Para seguir con la entrevista a José Alba, ¿qué podríamos decir acerca del contexto de Sirio-Fenicia? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Esto es que ella, la verdad es que no era judía. No era judía. Para empezar, que es que no era judía. Era de otra nación, era de otro país, era de otra raza. Claro. Otra raza. Lo que ocurre es que también tenía la oportunidad de la gracia, también tenía la oportunidad del perdón. Dios también le daba a los gentiles la oportunidad del perdón, como nosotros, que éramos también, como hemos empezado diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Sí. Por ahí hemos empezado, ¿no? Empezado por ahí. Es que nosotros tampoco éramos de ese redil. Y muchos de los que están viendo el programa pero no son de ese redil. Hoy, por la gracia de Dios, lo somos. Ha sido un milagro. Y no éramos hebreos, no somos judíos. Da igual que sea Siro-Fenicia, o que sea de Samaria, o que sea de España, o que sea de Perú, o de donde sea. Hemos tenido ese milagro glorioso de la gracia de Dios. Fíjate que el Evangelio de Mateo nos dice que esta mujer era griega. Cuando dice eso es que era de ascendencia griega. También el Evangelio de Marcos nos habla de que era una mujer cananea. Todo esto son referencias para que se tenga que destacar a esta mujer como una mujer que no se le conoce el nombre y que se quede bien claro que es una mujer que está fuera de lo que son las promesas del Antiguo Testamento, fuera de las promesas del pueblo de Israel. Y sin embargo, esta mujer, fuera de ese contexto religioso, alcanza más gloria que aquellos que tienen circuncidado su prepucio y que cada Shabbat lo guardan de una manera escrupulosa y religiosa. Sobre todo, alcanza lo que ella venía a buscar. Esta mujer alcanza exactamente lo que venía a buscar, que era la sanidad de su hija. Y quiero hacer una reflexión en esto, Frank. Por supuesto. Esta mujer llega a los pies del Señor. Y como he dicho al principio, yo de entrada la diría, mira, de 1 al 10 tú tienes 10. Es decir, sí, ahora mismo. Pero el Señor la frena. El Señor la frena. Y empieza a tener con ella, primero, un silencio extraño. ¿Este hombre me estará oyendo? Y luego la dice lo de los perritos. Pero a ella, todo esto se somete voluntariamente al plan, a lo que este rabín, a lo que este hombre, a lo que este maestro estaba diciendo, se somete voluntariamente con tal de tener su milagro, con tal de lograr a lo que ella ha venido a hacer aquí. Ella había venido, por sobre todas las cosas, a sanar a su hija. Sobre todas las cosas. Y esta señora, esta mujer sirofenicia, cananea,
Hasta que no lo consiguió, aguantó y estaba dispuesta a aguantar lo que hiciese falta, lo que hiciera falta, Sí. lo que hiciera falta. Fíjate que has dicho algo que es muy importante y yo creo que debíamos de destacar. Y hablando de los requisitos, ya de paso aprovechamos y empezamos a hablar de los requisitos de esta mujer. Es que fue una madre intercesora, ¿verdad? Y de eso yo Sí. creo que puedes decirnos mucho, ¿verdad? Mira. Sobre ser madre y además ser intercesora, porque esta mujer supo aceptar el silencio de Jesús. Esta mujer supo lidiar el desprecio de los discípulos de que se la querían quitar del medio. Esta mujer supo aceptar el lugar que le correspondía en la mesa. Pero Eso sí. supo esperar su turno para recibir el milagro. Esta mujer fue un perrillo bien alimentado y no un príncipe sentado a una mesa lleno de muchos andrajos espirituales y con mucha hambre porque no recibe nada, porque no puede disfrutar de lo que tiene. Y me viene a la memoria el hermano mayor del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa y escucha la música y escucha todo lo que está pasando en el jolgorio que está en el hogar, le hay un reclamo a su padre y le dice: pero padre, yo desde que estoy aquí estoy contigo todo siempre, este que se ha ido, se ha malgastado el dinero con todo lo que ha hecho, ahora ha cogido y se ha sacrificado el cordero gordo para el becerro gordo para el alimento, y yo que estoy aquí ni mis amigos no hemos comido un corderito. Y el padre le dice algo muy interesante al que está todo el día en la casa, al que está sentado a la mesa del padre: todo lo que está en esta casa y todo lo que yo tengo es tuyo, hijo mío. Muchas veces podemos estar sentados en una mesa, ser primeros y no recibir absolutamente nada porque no sabemos darle el valor que tiene. Y viene alguien fuera de las fronteras de Israel, con fe, buscando con certeza, y recibe el milagro de Dios. Fran, me está viniendo a la mente algo, mira. Hay gente, porque esto lo vamos a traer al hablar español, vamos a hablar español, Sí. para que se nos Yo entienda. pensaba que estábamos hablando quechua. Pues no sé si estábamos hablando así, pero ahora vamos a hablar en español. Mira, a veces en la iglesia, por esto digo lo de español, estamos en la inercia, Sí. estamos en lo de siempre. Aquí me trajeron mi abuelita, luego a mi mamá, está muy bien, gracias a Dios por ello, y yo vengo y escucho al pastor o al predicador de turno, pero sí, bien, vale, luego yo me voy a lo mío y la vida sigue igual. No es eso lo que Dios quiere. No es eso. Dios quiere otra cosa. Dios quiere que estés ahí, en la iglesia, pero no como el hijo mayor que estaba, pero no estaba. Quiere que estés alimentándote de la palabra por lo que dice el pastor, por lo que dice el predicador, por lo que dicen, y por tu vida personal y por nuestras vidas personales. Sí. A veces tenemos, perdón, lo digo con respeto, nadie me mire mal, pero a veces quizá tenemos en la iglesia algunos hijos mayores de este padre que están, pero Dios quiere más de ellos, más entrega, más comunión, más buscar en su palabra, más buscarle en oración, más la alabanza, el ministerio hermosísimo de la alabar a Dios. Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Qué bueno alabar a Dios. Pues Dios quiere que en vez de haber estos hijos mayores sentados a la mesa, que haya hijos mayores, pero mayores en madurez, Sí. en madurez cristiana. Pues mira, hablando de las damas, hablando de las mujeres, esta mujer que vino, y Fran ya la ha enumerado muy bien, punto a punto, lo que tuvo que pasar porque ella buscaba su milagro. A mí me gusta escuchar eso, a veces en la televisión lo hemos escuchado: ven a buscar tu milagro. Y yo digo que gloria al Señor, ¿no? Que ojalá fuera así de fácil, ¿no? Y yo voy, Señor, ten misericordia de mí. Esta mujer iba a buscar su milagro y, como he dicho antes, no se desvió ni un milímetro. Iba a lo que iba y hasta que no lo consiguió no paró. Agustín de Hipona, San Agustín, que antes de ser San Agustín era Agustín a secas, Agustín para los amigos. era Agustín para los amigos, y su vida era un poco, no precisamente de un santo, no era un santo Vamos a decir precisamente. que era desordenada. Más o menos. Pues su mamá, Mónica, se llamaba Mónica, le expuso al obispo de Milán el problema, la aflicción que tenía ella, porque Agustín
vivía como vivía. Entonces el obispo de Milán, Ambrosio, la dijo: ten confianza, hija, ten confianza. No puede perderse el hijo de tanta oración y de tantas lágrimas. Esto nos anima, y os animamos a las madres: no desmayéis, seguir clamando por vuestros hijos, seguir clamando por vuestros familiares, no desmayéis. No solamente orar, vuelvo a repetir y perdonar que soy un pesado. Esta hermana, esta persona, la Siro Fenicia, tenía claro a lo que iba. Quería la sanidad de su hija. Quería que ese espíritu malo la dejara. Hay muchos que tienen un espíritu malo, el espíritu del pecado. ¿Sabes? La esclavitud. El espíritu del pecado, pongámosle el nombre que queramos ponerle, el vicio que queramos ponerle, la cosa que queramos ponerle, nos da igual. Pero hay muchas mujeres sirofenicias que tienen hijas e hijos que están viviendo, desgraciadamente, en una vida de pecado. Mira lo que hizo esta persona, esta mujer. Fue a ello y se puso delante del Señor y dijo: Señor, lo que tú me digas. Perrillo, perrillo. Soy lo que sea. ¿Migajas? ¿Cómo migajas? Migajas. Prefiero las migajas. Yo no he venido a pedirte un pan del cielo. Te pido unas migajas, pero salva a mi hija. Yo no te pido pan. Dáselo a tus hijos, pero a mí dame las migajas. Pero a mi hija sálvala. Sánala. Pues sí. Esto es hermosísimo, Fran. Es interesante, apasionante y nos desafía nuestra fe. Jesús, cuando estaba hablando con el centurión y se refirió a sus discípulos y a aquellos que estaban escuchando, dijo algo muy interesante en Mateo capítulo 8, versículo 12. Dice: mas los hijos del reino, lo estamos viendo en pantalla, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué interesante que las personas que están sentadas a la mesa serán echadas fuera. ¿Por qué? Porque nunca supieron valorar el lugar que tenían dentro de la mesa que Dios les había preparado. Y sin embargo, personas que no estaban en la mesa, sino que se tenían que conformar con las migajas que caían, fueron capaces de recibir grandes cosas de Dios. Y no solamente ya sea la sanidad de un siervo, en el caso del centurión, o la libertad espiritual de esta hija que tenía un espíritu inmundo, sino que el resaltar de Dios en las vidas de estas personas extranjeras y gentiles, añadiéndoles que tienen más fe que aquellos que toda la vida que se han movido entre los libros religiosos y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Eso nos debe de hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Y para ir concluyendo, José Alba, porque el tiempo se nos va, me gustaría preguntarte qué enseñanzas prácticas podemos sacar al respecto de esta mujer. Aunque ya hemos nombrado algunas, pero ¿cuál podrías decirnos tú? Aquí se ve muy claro lo que el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis cargados, los que estéis cansados, yo os haré descansar. Esta mujer salió con el milagro, esta mujer salió descansada de la presencia del Señor. No hay barrera demasiado grande entre Dios y nosotros, por medio de Cristo, pero no hay nada, no hay barrera demasiado grande, porque lo mismo que lo hizo con la sirofenicia lo puede hacer con nosotros. Amén. No venir nunca a Jesús en nuestros propios conceptos, en nuestros propios términos. Dejar que sea Jesús, el Dios, quien ponga sus términos, quien ponga su proyecto, que ponga su plan. Sí, sí. Esta mujer tuvo que estar sometiéndose al proyecto que tenía Cristo. Esto es la enseñanza que yo saco. Esta señora, esta sirofenicia, se tuvo que someter a lo que Cristo quería de ella, que no era otra cosa que potenciar su fe, que bendecir, que levantar. Él nos ama, pero desde luego Él nos ama, pero debemos de tener cuidado de que no nos tenga que llamar la atención a sus hijos de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque quizás nos tomamos a broma la gracia, nos tomamos la cosa así livianamente. A la ligera. Tengamos cuidado. Es verdad que Él es bueno, perdonador, tenemos un Padre precioso, grande, misericordioso, amigable.
y tantas cosas más. Pero Él quiere de nosotros que nos comportemos, que seamos santos. No porque nosotros seamos santos, sino que Él nos da de su santidad. Amén. Que Él nos da de su santidad. ¿Tendremos el mismo tipo de fe que la sirofenicia? Bueno, esto es una elección. Sí. Fran. Pues hemos podido ver que esto no es una cuestión ni de raza, ni de color de piel, ni siquiera de religiosidad, ni del lugar que ostentemos en la mesa, sino de fe. Esta mujer fue valiente. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Esta palabra violencia se puede traducir también como valentía. Y son los valientes los que lo arrebatan. Esta mujer fue valiente. Desde su lugar, desde su posición, alcanzó la gracia de Dios. Y como ha dicho nuestro hermano José Alba, y tú también lo podrás hacer. José Alba, muchas gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de habernos acompañado y esperamos contar contigo más veces, para la segunda fase de Héroes de la Fe, ya para el año que viene. La temporada que viene, para ser más exacto. Adelante, adelante. Había algo que has dicho, es que ¿se puede ser héroe? Esta señora era un héroe de la fe. Y no sabíamos ni siquiera el nombre. Esta mujer era un héroe de la fe. No era un héroe de la Warner Bros, No. de estos que de la capa y que vuelan y que son guapos, rubios, los ojos azules. No, la cosa es más real, mucho más real que todo esto. Claro que se puede ser un héroe. Una heroína. Esta mujer era una heroína. Amén. José Alba, muchas gracias. A ti, Un beso para a Carmen. vosotros. Y dale también, sigue dando un poquito de migajas a los perrillos allí en casa. Amén, en ello estamos, querido, en ello estamos. Que el Señor te bendiga mucho. Un gusto estar con vosotros. Como hemos podido ver, a Jesús no le importan los prejuicios que muchos de nosotros tenemos para acercarnos a las personas. Ni la nacionalidad es un problema, ni la raza, ni el color de piel. A Jesús lo que le importa no es lo que aparece en tu DNI o pasaporte. A Jesús lo que le importa es cómo es tu corazón delante de Él. Esta mujer soportó el silencio, esta mujer soportó el desprecio de los discípulos. Esta mujer supo aceptar el lugar que le correspondía, un lugar debajo de la mesa. Pero esta mujer desde su lugar ocupó mayor gloria que aquellos que tenían un lugar reservado en esa mesa. Hoy nosotros, como esa mujer sirofenicia, sin nombre, pero con un gran testimonio, nos ayuda y nos exhorta a que nosotros también podamos acercarnos a Jesús en la plena certeza de que Dios nos va a escuchar y va a contestar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Recuérdalo, esta mujer se acercó y obtuvo su milagro. ¿Y tú? Muy bien, José. Hoy hablamos de la mujer sirofenicia. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. No, 7, no, 7. Como los héroes que volaron por los cielos sin capa. La serie, ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real. Como Abraham sea el padre de la fe.